Muy buenos días. Para Narváez, abogados en hidrocarburos y minas, es un placer seguirles sirviendo a los mineros colombianos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y práctico para toda la industria minera, como es el Programa de Trabajos y Obras, PTO. El PTO es el cronograma o la carta de navegación que van a seguir los mineros dentro de su labor a partir y al finalizar la etapa de exploración. Como producto o como resultado de la etapa de exploración, que contractualmente tiene un periodo fijado inicial de 3 años, prorrogables por otros 2 años y se puede prorrogar de 2 en 2 hasta llegar a 11, según la ley 1450 del 2011, al finalizar y como resultado de los trabajos y obras de exploración, el minero tiene que presentar ante la autoridad minera, en este caso la Agencia Nacional de Minería, el programa de trabajos y obras. El programa de trabajos y obras es la carta, como íbamos diciendo, la carta de navegación de lo que se va a hacer en la etapa de construcción y montaje y de lo que se va a hacer en la etapa de explotación. Ahí se determina, y como esto es resultado de los trabajos de exploración, se determinan los minerales a explotar, se determina la cantidad aproximada de los minerales, se determina la forma en que se van a explotar esos minerales de acuerdo con las guías técnicas mineras y se determina el cálculo y las características de los minerales que se van a explotar y cómo se van a instalar dentro de la etapa de construcción y montaje todas las maquinarias necesarias para la etapa de explotación. Es muy importante resaltar que ese programa de trabajos y obras debe ser aprobado por la autoridad minera mediante un acto administrativo que debe ser publicado. Aquí hay algo muy importante que tener en cuenta, que es algo que se llama la devolución de áreas. La devolución de áreas. ¿Por qué? Porque durante la etapa de exploración, como en la etapa de construcción y montaje, se paga algo que se llama canon superficial. Y la base para el pago del canon superficial es el número de hectáreas que tenga el respectivo título minero. Es decir, no va a pagar lo mismo un titular minero que su título tenga 2.000 hectáreas o uno que tenga 100 hectáreas. El canon superficial se paga durante la etapa de exploración y durante la etapa de construcción y montaje, ya que una vez al pasar a la etapa de explotación lo que seguimos pagando es regalías. Bueno, pero durante la etapa de exploración, al finalizar, como ya lo habíamos dicho, al finalizar y como resultado de los trabajos y obras de exploración, se presenta el programa de trabajos y obras. A partir de que la Autoridad Nacional de Licencia, la Agencia Nacional de Minería, ANM, autoriza mediante acto administrativo y avala el programa de trabajos y obras que le presenta el titular minero, a partir de ese momento el titular minero pasa de la etapa de exploración a la etapa de construcción y montaje. Óigase bien, pasa de la etapa de exploración a la etapa de construcción y montaje. Como sabemos, tanto en etapa de exploración como en etapa de construcción y montaje se paga el canon superficial. Ahora bien, con la aprobación del PTO, ahí va dentro del mismo PTO, Programa de Trabajos y Obras, va la delimitación definitiva del área que va a quedar sometida a la construcción y montaje y a la etapa de explotación. Dentro del PTO, dentro del Programa de Trabajos y Obras, debe ir la delimitación definitiva de lo que va a ir sometido en el terreno que va a quedar para la etapa de construcción y montaje y la etapa de explotación. Porque, ponemos un ejemplo, yo solicito un contrato minero que tiene 2.000 hectáreas. De esas 2.000 hectáreas, producto de la exploración, me doy cuenta que el mineral se encuentra ubicado tan solo en 1.000 hectáreas, es decir, la mitad de mi título minero que inicialmente me otorgó la autoridad minera, la Agencia Nacional de Minería. ¿Qué quiere decir? Con el PTO yo hago una delimitación definitiva y ya digo que lo que necesito no son 2.000 hectáreas, que fue el terreno que inicialmente me concesionó la autoridad minera, sino que ya lo reduzco a tan solo 1.000 hectáreas, la mitad, que son las áreas que van a quedar sometidas definitivamente a la etapa de construcción y montaje y a la etapa de explotación, porque nos hemos dado cuenta que las otras 1.000 no tienen el mineral y no son explotables comercialmente, que tan solo nos sirve la mitad de esas 2.000 hectáreas, es decir, 1.000, que es donde se encuentra el material explotable. Con el PTO entregamos la delimitación definitiva de esas áreas. Ahora bien, ¿cuál es la importancia en este punto? Cuando nos definen las 1.000 hectáreas, nosotros quiere decir que cuando la autoridad minera nos expide el acto administrativo que va a aprobar ese programa de trabajos y obras, nosotros ya no vamos a tener, a partir de la expedición de ese acto administrativo y de la firmeza del mismo, quiere decir que nosotros vamos a pasar de pagar canon superficiales por 2.000 hectáreas
a pagar un canon superficiario de tan solo 1000 hectáreas. Es muy importante porque recordemos que en la práctica, y los mineros lo saben, no es lo mismo pagar un canon superficiario de 2000 hectáreas que pagar un canon superficiario de 1000 hectáreas. Las sumas dinerarias son grandes y se notan en la práctica. Entonces es ahí donde el minero debe tener en cuenta cuánto debe pagar canon superficiario por 2000 hectáreas en nuestro ejemplo y cuánto lo debe pagar por tan solo 1000 hectáreas. Pueden ser son diferencias que marcan en la práctica los mineros. Son diferencias que marcan en la práctica desde el punto de vista económico, de pagar 20, 30 millones de pesos, de pagar 60, 70 millones de pesos se pasan a pagar 30 o la mitad, o sea, por ejemplo, si pagaba 60 millones de pesos de canon superficial por las 2000 hectáreas, tan solo por dar un ejemplo, va a pasar a pagar a partir de la aprobación a partir de la aprobación del programa de trabajos y obras, donde se entrega la delimitación definitiva, ya no va a pagar 60 millones de pesos por canon superficial, sino que va a pagar la mitad, 30 millones de pesos por canon superficial, porque al hacer la devolución de área, devolvió a la autoridad minera la mitad del título minero. Es decir, y a partir de cuándo usted empieza, no paga 60 sino 30 millones de pesos para el ejemplo que nosotros tenemos, a partir de que la Agencia Nacional de Minería emite el acto administrativo de aprobación del programa de trabajos y obras PTO. Es muy importante tener demarcada esta línea jurídica para efectos de dar un buen manejo y para efectos de ahorro y para efectos de eficiencia del titular minero y de los industriales mineros. Muchas gracias por tu atención y esperamos seguir aportando como Narváez Abogados en Hidrocarburos y Minas a los mineros colombianos. Es muy importante esta delimitación, ya que en la parte económica, como se dan cuenta, es un ahorro, pues, como en el caso que vimos, del 50% del pago de canon superficial. ¿Y a partir de cuándo empieza a correr ese ahorro? A partir de la aprobación formal por parte de la autoridad minera del PTO, porque en el PTO es donde se entrega la delimitación definitiva del área de terreno de ese polígono minero que va a quedar sometido a los trabajos de construcción y montaje y de explotación, a partir de la aprobación de ese programa de trabajos y obras. Ya el titular minero no va a pagar, por decir algo, 60 millones de pesos, sino que va a pagar la mitad, 30 millones de pesos. Son temas jurídicos y son temas que marcan la diferencia desde el punto de vista económico y son temas prácticos para todos los mineros. Es un placer seguirles sirviendo y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.